Hola a todos, espero se encuentren bien. Mi nombre es Ditson y soy cardiólogo. Bienvenido a mi canal de ecografía cardiovascular. He preparado esta primera clase para que podamos guiarnos sobre el aprendizaje de la ecocardiografía desde cero, así enriquecer mejor los conocimientos dentro de este bello mundo de la ecocardiografía. Mi manera de pensar es que la educación médica debe ser accesible para todos, así que sin perder tiempo, empezamos de una vez. Me gustaría iniciar con esta frase del gran científico Isaac Newton: si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Así que creo que vale la pena mencionar sobre las contribuciones científicas dentro de la ecocardiografía que tuvo los aportes del científico Jean Bradley allá por 1927 sobre la teoría de la aberración de la luz de las estrellas, logrando medir la velocidad de la luz. De este modo entramos al concepto de la ecocardiografía de una manera sencilla. La ecocardiografía es un método diagnóstico al cual se usan ondas de sonido para crear imágenes del sistema cardiovascular. Pero antes de prescribir un ecocardiograma, sería importante en reflexionar, en hacernos una pregunta a nosotros mismos: ¿cómo estamos evaluando a nuestros pacientes? No es suficiente prescribir un ecocardiograma solo porque creo que sea necesario. Antes de prescribir un estudio ecocardiográfico, recordemos la importancia de un buen interrogatorio médico, un detallado examen físico, ya que los autores plantean que la ecocardiografía forma parte de la tríada clásica de exploración cardíaca para un correcto diagnóstico. Entendemos bien que el ecocardiograma supera los límites de la auscultación cardíaca, pero no todos tenemos el dinero para comprarnos un equipo de ecocardiograma, ya que cuesta muchos dólares. Pero actualmente tenemos acceso a equipos ecocardiográficos portables que ofrecen muy buena información en tiempo real para la valoración cardiovascular. Es por eso que muchas escuelas de medicina proponen la importancia de integrar la ecocardioscopia dentro de la educación médica, o sea, no solo para los cardiólogos, sino para todo aquel médico que tenga interés de aprender ya sea ecocardioscopia o ecocardiografía, para mejorar la exploración cardíaca rutinaria y extendida en los pacientes y por supuesto sin implicar costo adicional al paciente. Así que empezaremos con una introducción a la ecocardioscopia para mejorar nuestra exploración cardíaca y poco a poco iremos avanzando hasta los demás temas de la ecocardiografía avanzada. Tendremos explicaciones de casos muy interesantes, pero lo primero que antes de correr aprendamos a caminar. Partiendo de un punto muy importante, ¿verdad? Saber a qué paciente debo prescribir un ecocardiograma. Normalmente cuando estamos en nuestros entrenamientos de residencia médica en cardiología, el paciente se ingresa después del examen físico. Debemos hacer el ecocardiograma, que es casi regla absoluta. Pero en la consulta externa o cuando estamos en la consulta externa o cuando hacemos una valoración cardiovascular del paciente, todos los pacientes necesitan un ecocardiograma. Es por eso que debemos tener en cuenta estos principales factores de riesgo y hacer juego con la clínica del paciente, ya que en cualquier momento de la vida pueden ocasionar cualquier daño funcional o estructural a nivel cardíaco. Por lo tanto, vale la pena al menos una vez al año ver cómo está trabajando el corazón, cómo está el miocardio del paciente con hipertensión arterial, del paciente con dislipidemia. Todos sabemos que la diabetes mellitus mal controlado es un factor de riesgo para sufrir una enfermedad cardíaca. Sabemos el riesgo del tabaquismo y el síndrome coronario agudo, en el asma bronquial y en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy importante saber cómo están las estructuras del corazón derecho. Creo que todos sabemos también sobre los riesgos cardiovasculares en los pacientes sedentarios con obesidad y sobrepeso. Muy importante la valoración del miocardio en pacientes alcohólicos, la importancia de saber cómo está funcionando los ventrículos en los pacientes con insuficiencia hepática y renal, ya que ambas enfermedades se relacionan con la insuficiencia cardíaca. También los anticonceptivos orales y sus efectos adversos sobre la presión arterial, los lípidos y los factores de coagulación de la sangre. Tener muy en cuenta que los pacientes adultos mayores tienen riesgo de sufrir problemas en las válvulas cardíacas. También es importante evaluar cómo está funcionando el miocardio de estos pacientes. También las enfermedades reumáticas y su riesgo de producir daños a nivel del aparato valvular cardíaco. Con respecto al género, recordemos que el sexo femenino, la menopausia, es un factor de riesgo para sufrir cualquier enfermedad cardiovascular, ya que el factor protector hormonal se pierde y la herencia
Pues es muy importante, ya que los antecedentes familiares de cardiopatía isquémica se asocian con un mayor riesgo de presentar esta enfermedad, así como las miocardiopatías, que en su mayoría son hereditarias. Muy importante recordarle a los pacientes que nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para comenzar a mejorar la salud cardiovascular. Hay factores de riesgo que pueden ser controlados adecuadamente, lo que te ayudaría a reducir apreciablemente el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca. Acá tenemos los criterios absolutos que normalmente corresponden a pacientes hospitalizados. Quiero detenerme un poco en este dato para hacer énfasis en la importancia de la valoración de la función sistólica en pacientes con patologías oncológicas que reciben quimioterapia, ya que la cardiotoxicidad de la quimioterapia puede dañar el miocardio, así que debemos tener en cuenta que la cardiotoxicidad inducida por la quimioterapia va a producir una disminución asintomática del 5% de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, va a producir disfunción ventricular izquierda, va a producir insuficiencia cardíaca, y tener en cuenta también que la cardiotoxicidad se puede presentar de forma temprana durante el tratamiento y hasta 40 años después de finalizada la terapia. Después de hacer un pequeño énfasis sobre el tema de los factores de riesgo con respecto al tema de la ecocardioscopia, vamos a recordar los avances que ha tenido la ecocardiografía, así como la importancia del ecodoppler estándar para evaluación de la función ventricular, valvulopatías, prótesis cardíaca, miocardiopatías, derrame pericárdico y masas cardíacas. Pero además del ecocardiograma Doppler, la evolución ecocardiográfica ha sido bastante buena, ya que también tenemos el ecocardiograma transesofágico, lo cual es muy útil para la evaluación en la endocarditis, foramen oval, disección aórtica, trombos en la orejuela. Como bien sabemos que esta información es casi muda cuando hacemos un ecocardiograma transtorácico, y también para la evaluación de las prótesis cardíacas. Pero la ecocardiografía no solamente se queda en el ecocardiograma transesofágico, la ecocardiografía va más allá de las fronteras. Por lo que antes era solamente tributo al cardiólogo, ahora podemos ver el eco de uso intraoperatorio dentro del laboratorio de electrofisiología, en cuidados intensivos, en el intervencionismo vascular y en el intervencionismo cardíaco. Ahora, como dato interesante en la historia de la medicina, a pesar de los grandes avances que ha tenido la ecocardiografía y su amplio uso en los distintos campos de la medicina, actualmente es la única modalidad importante de imágenes médicas por la que nadie ha recibido un premio Nobel. Aunque los científicos Edler y Hertz, considerados como los pioneros de la imágenes cardíaca, por así decir, padre de la ecocardiografía, ellos fueron nominados para el premio Nobel, pero fue difícil para el comité de nominaciones establecer un precedente, ya que el desarrollo de la ecocardiografía para las imágenes cardiovasculares, según el criterio de nominaciones, dependía mucho de conocimientos previos de la física, técnicas iniciales de desarrollos y experimentos clínicos preliminares. Así que vamos a iniciar de una manera sencilla, así como aprendimos lo normal de la electrocardiografía, que antes del complejo QRS se encuentra una onda P. Creo que es importante iniciar no desde cero, sino desde -1 para poder entender bien las bases de este bello mundo de la ecocardiografía. Así que vamos a ir de lo simple a lo complejo. Normalmente cuando éramos niños nos llamaba mucho la atención sobre conocer cómo eran los 5 animales más populares de la selva, ¿verdad? Así también en la ecocardiografía existen 5 parámetros importantes a tomar en cuenta a la hora de realizar un ecocardiograma. Así que antes de entrar a los temas de los planos ecocardiográficos, vamos a ver de manera rápida esta mnemotecnia. El león, representado como la función ventricular. Importante saber la fracción de eyección de los ventrículos, morfología de los ventrículos. Esos ventrículos están dilatados, hay presencia de masas en su interior. Tenemos al tigre, representado como el grosor miocárdico. Muy importante, evaluar la funcionabilidad del miocardio en pacientes con hipertensión arterial de difícil control, pacientes con miocardiopatías e infarto del miocardio. El elefante, por sus orejas, representando a las aurículas del corazón. Importante evaluar la morfología, el tamaño de las aurículas, lo cual es una información muy importante en los pacientes que sufren de fibrilación auricular. El rinoceronte, representando a las válvulas cardíacas, lo cual es un enorme reto su estudio dentro de la ecocardiografía. Importante ver la anatomía de las válvulas, preguntarnos si abren bien
bien y cierran bien estas válvulas, presentan calcificaciones, vegetaciones o tumores, y el búfalo representando al pericardio. Preguntarnos, ¿está normal el pericardio? ¿Hay calcificación en el pericardio? ¿Hay derrame pericárdico? ¿Es un derrame importante? ¿Cómo está localizado ese derrame? ¿Explica ese derrame pericárdico la cardiomegalia del paciente? Así que antes de empezar con el eco bidimensional normal, creo que sería importante que por cultura general conocer un poco sobre la historia de cómo se originó el ultrasonido, haciendo énfasis a lo que es la ecocardiografía, que corresponde a un método diagnóstico el cual se usan ondas de sonido para crear imágenes del sistema cardiovascular. Empezaremos sobre la teoría del radar, y dentro de tantas menciones, el honor real se lo lleva este gran científico Robert Watson Watt, quien planteó de manera más práctica la teoría del radar. Fue en 1935 que logró detectar por primera vez un avión a 15 millas, siendo ese mismo año, utilizando la teoría del radar, consiguió detectar un bombardero a 40 millas con ondas de 12 MHz, lo cual le llamó RDF, que por sus siglas en inglés significa Radio Direction Finding, utilizando los fundamentos en las leyes de la reflexión de las ondas de radio, basándose en la utilización de la onda de sonido de los ultrasonidos. ¿Cuáles ondas? Pues estas ondas que vemos acá. En resumen, se trata de una energía transmitida a lo largo del medio elástico por la oscilación de sus partículas en una determinada frecuencia. Recordemos que el sonido se define en física como una onda mecánica longitudinal. ¿Por qué mecánica y por qué longitudinal? Mecánica porque se trata de un movimiento vibratorio que se propaga por el medio aprovechando las propiedades elásticas del mismo. Y longitudinal porque la dirección de vibraciones es paralela a la de propagación, así como lo vemos en la gráfica. Esto es un esquema que representa el funcionamiento del transductor de ecocardiografía. El transductor del ecocardiograma que vemos acá tiene la peculiaridad de emitir ondas y a su vez recibe ondas, es decir, de manera sencilla, sirve tanto para enviar ondas y chocar contra esa estructura cardíaca que deseamos estudiar, y después emite ondas que las recibe, y es donde puede detectar que hay algo allí. De manera básica, así es el funcionamiento de un ultrasonido. Y entonces, ¿pero qué es lo que hace el ultrasonido? Así, de manera sencilla, el ultrasonido lo que va a hacer es localizar las estructuras en el espacio. A modo de ejemplo, digamos que yo quiero detectar un iceberg. Me ubico en el punto medio, aquí como lo ven en el esquema. Estoy aquí en el punto medio. Vengo y disparo una señal, la cual va a chocar contra el iceberg. Luego, esa señal vuelve, y así yo, utilizando la fórmula para calcular que la velocidad es la distancia dividida por el tiempo. Ahora, si yo sé que la velocidad de propagación es la velocidad en la que el sonido viaja por el cuerpo humano, es de un promedio de 1540 metros sobre segundo, el ultrasonido va a chocar con la sangre, que son los hematíes. Así yo podré saber cuánto tarda en volver la situación, cuánto tarda en volver la información de ese hematíe. En resumen, de manera sencilla, así es como funcionan los ultrasonidos en medicina. Lanzan ondas de sonido que chocan contra la estructura, vuelven y localizan en el espacio. Utilizamos ondas de sonido como las que se utilizan en el radar. También muy importante recordar el tipo de ultrasonido que utilizamos en la ecocardiografía, el cual es de fase array, que por su forma cuadrada genera un campo visual estrecho, logrando imágenes en abanico, y con la frecuencia que habitualmente lo utilizamos es de 2 a 7 MHz. ¿Y cómo utilizamos y colocamos este transductor? Así de sencillo. En ecocardiografía utilizamos el transductor en puntos específicos del espacio, que básicamente siempre van a ser estos. El punto 1, que corresponde al plano parasternal, el punto 2, que corresponde al plano apical, el punto 3, que corresponde al plano supraesternal, y el punto 4, que corresponde al plano subcostal, planos que veremos con detalle más adelante.
Recordar que cuando trabajamos los planos paraesternal y apical, el paciente se debe colocar en decúbito lateral izquierda y con la extremidad superior izquierda flexionada por el codo y la mano situada debajo de la cabeza, ya que necesitamos que el corazón salga del sitio donde está escondido, y es por eso que se debe colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo, para que en esa posición el pulmón haga la función de empujar el corazón hacia adelante, por así decir, y así poder obtener estos planos. Cuando trabajamos los planos supra y subcostal, la situación es un poco diferente, ya que el paciente en decúbito supino, las estructuras estarán en el mismo sitio, independientemente de que el paciente se mueva o no. Recordemos que en la ecocardiografía, en la vista subcostal, queda reservada para las visualizaciones de la vena cava inferior, aorta abdominal y derrame pericárdico. También existen situaciones particulares en las que el plano subcostal puede ser de suma importancia, como en el caso de los pacientes que ingresan a las salas de emergencia o ingresan en cuidados intensivos debido a su fácil acceso para obtener una gran cantidad de datos relacionados con el estado de la volemia, presión venosa central y características del espacio pericárdico. También la vista subcostal se ha recomendado su uso en los casos donde existan barreras anatómicas que no permitan una óptima penetración del ultrasonido, entre ellos una pared torácica gruesa o deformada y enfermedades pulmonares avanzadas, como son los casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tórax enfisемatoso o pacientes con asma bronquial. Iniciando desde la ecocardiografía modo M, ¿qué ondas utilizamos? Antes se utilizaban ondas que solo usaban un haz, así era el ecocardiograma modo M. Esto lo que hacía era lanzar un haz de sonido, como vemos en las imágenes, que atravesaban las estructuras cardíacas y daban esta imagen de ecocardiograma modo M, a como vemos a continuación. ¿Y cómo se genera? Lanzamos un haz de sonido a nivel del ventrículo izquierdo, recordando que estamos en el modo M. Esto que vemos acá es el esquema que representaría al ventrículo izquierdo. Siguiendo en orden de arriba hacia abajo, representarían lo que es el septum del ventrículo izquierdo, y acá representaría lo que es la pared posterior. Recuerden que estamos partiendo el corazón de manera longitudinal, como si fuese un limón. Por lo tanto, en la pantalla veremos los ecos representados por los cuadritos pequeños en negro dentro del cuadro a la par del círculo. Este primer eco o primer cuadro va a corresponder a los ecos del septum del ventrículo izquierdo, y el segundo o el siguiente eco corresponderá a los ecos de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Pero recordemos que el corazón tiene un período sistólico y un período diastólico. Por lo tanto, así como vemos en este esquema, estas dos estructuras se están moviendo de manera continua, se van a acercar y se van a alejar, lo que va a representar la sístole y la diástole del ciclo cardíaco. Y de esta manera es como se va a traducir el haz a nivel del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, acá vemos un ecocardiograma modo M. Vemos los puntos que van a generar el ecocardiograma modo M a nivel del ventrículo izquierdo. Es como si fuese un trazo igual al trazo del electrocardiograma. Lo que vemos acá corresponde de forma cronológica, siguiendo un orden de arriba hacia abajo. Esto va a corresponder al ventrículo derecho, el movimiento del septum del ventrículo izquierdo, el diámetro sistólico, el diámetro diastólico, el grosor de la pared posterior y el pericardio. En esta otra imagen, donde se combina el modo M con el eco bidimensional, lo veríamos de esta manera. Esto va a corresponder al grosor del septum interventricular al final de la diástole. Esto va a corresponder al espesor del septum interventricular al final de la sístole. Esto va a corresponder al diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo. Esto corresponde al diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo. Esto que vemos acá es el espesor de la pared posterior del ventrículo izquierdo al final de la diástole. Y esto que vemos acá es el espesor de la pared posterior del ventrículo izquierdo al final de la sístole. Y así el modo M nos ofrece una información bastante importante con respecto al ventrículo izquierdo. Retrocediendo un poco allá por el año 1974, cuando el doctor Louis Teicholz
hizo su publicación el 5 de diciembre sobre el método para calcular la fracción de eyección del ventrículo izquierdo a partir de las dimensiones ecocardiográficas del ventrículo izquierdo, vemos las imágenes de aquel entonces sobre la estructura del ventrículo izquierdo en el modo M. Recordemos que el método de Teicholz es un método unidimensional que surge a partir de dos dimensiones, las cuales infieren a los patrones básicos de la dinámica cardíaca, como son los volúmenes telediastólico, volúmenes telesistólico, la fracción de eyección y la fracción de acortamiento. Así poder hacer un análisis sobre la función sistólica del ventrículo izquierdo con la fórmula del cálculo de la fracción de eyección que todos conocemos, la cual sería volumen telediastólico menos volumen telesistólico dividido entre el volumen telediastólico. Esto multiplicado por 100 obtendríamos el porcentaje de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Es decir, de manera sencilla, que si tenemos el diámetro sistólico y el diámetro diastólico, teniendo en cuenta el elipsoide de revolución, podemos calcular los volúmenes. Así podremos calcular la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y tener una idea sobre la función sistólica del ventrículo izquierdo. Así, de manera sencilla, una breve explicación sobre el método de Teicholz, lanzamos un haz en el plano paraesternal longitudinal combinado con la imagen bidimensional y el registro en modo M, a como se muestra en esa imagen con sus respectivos señalamientos. Vemos en la parte superior donde se indica la imagen bidimensional del ventrículo izquierdo, se debe intentar que el haz del ultrasonido corte el ventrículo izquierdo lo más perpendicular posible, nunca de forma tangencial, y tiene que ubicarse a nivel de la punta de los velos de la válvula mitral, a como ven en la imagen, para obtener los diámetros telediastólico, es decir, al final de la diástole, lo que estará representado por el complejo QRS en el electrocardiograma, y esto debe coincidir con la onda R del electrocardiograma, a como vemos el trazo del electrocardiograma en la imagen. Y el diámetro telesistólico, es decir, al final de la sístole, debe coincidir con el final de la onda T en el electrocardiograma y el punto de máxima excursión del borde endocárdico. Bueno, ¿y por qué el diámetro telediastólico debe coincidir con la onda R del electrocardiograma y el telesistólico debe coincidir con el final de la onda T? ¿Por qué es importante este dato? Haciendo un breve repaso sobre los puntos claves del electrocardiograma y combinándolo con el ciclo cardíaco, a como vemos en estas imágenes, la onda P, que representa la despolarización auricular, el complejo QRS, que representa la despolarización ventricular, la onda T, que representa la repolarización ventricular, y la onda U, que representa la repolarización de Purkinje, pero que no todas las veces suele ser visible. Ahora, con respecto al ciclo cardíaco, haciendo énfasis en la sístole y la diástole ventricular, recordar que la sístole ventricular está compuesta por el periodo de contracción ventricular isovolumétrica. La sístole ventricular está compuesta por el periodo de contracción ventricular isovolumétrica, la cual ocurre debido a que al pasar el estímulo eléctrico del nódulo auriculoventricular al sistema His-de-Purkinje se produce la despolarización ventricular e inicio de la contracción, aumentando la presión en ambos ventrículos. Esto va a provocar el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, provocando el primer ruido cardíaco. En este momento todas las válvulas están cerradas, no hay entrada ni salida de sangre a nivel ventricular. La presión de los ventrículos va a provocar que la válvula tricúspide cerrada se abombe un poco hacia la aurícula derecha, provocando la onda C del pulso yugular. Posteriormente, la presión en ventrículos supera a la presión de las arterias aorta y pulmonar, abriéndose las válvulas semilunares, o sea, las válvulas aórtica y pulmonar. Luego tenemos el periodo de eyección rápido de la sístole ventricular, que ocurre con la apertura de las válvulas semilunares, lo que producirá una rápida salida de sangre desde los ventrículos hacia las arterias, con la siguiente caída rápida de volumen ventricular, siendo este momento donde se produce el flujo arterial máximo. Luego está el periodo de eyección lenta de la sístole ventricular, momento en el cual la contracción ventricular va disminuyendo mientras continúa la eyección del flujo hacia las arterias. En este momento comienza la recaptación de calcio en el retículo sarcoplasmático. Durante la sístole, las aurículas se han ido llenando de sangre, aumentando de volumen y de presión, lo que se genera la onda V del pulso yugular. Y en la diástole ventricular tenemos la relajación isovolumétrica,
la cual ocurre cuando las presiones diastólica, aórtica y pulmonar superan a las presiones de los ventrículos. Se produce el cierre de las válvulas semilunares, produciendo el segundo ruido cardíaco. Esto marca el comienzo de la diástole. En esta fase hay una caída rápida de la presión ventricular. En estos momentos todas las válvulas están cerradas. Luego tenemos el periodo de llenado ventricular rápido de la diástole ventricular, que al producirse la relajación de los ventrículos, las presiones en los ventrículos disminuyen y son menores que en las aurículas, por lo que se produce apertura de las válvulas mitral y tricuspidea. Este llenado rápido inicial se va incrementando principalmente por la succión ventricular, que resulta por la distorsión ventricular y el retorno de cada fibra muscular ventricular a su longitud de relajación. Al abrirse las válvulas auriculoventriculares, se produce un llenado rápido y pasivo de los ventrículos desde las aurículas. Y por último, tenemos la diástasis o llenado ventricular lento de la diástole ventricular. En esta fase, las presiones entre las aurículas y los ventrículos están igualadas, por ello se enlentece el paso de sangre hacia los ventrículos. Durante esta fase se produce la generación del estímulo eléctrico a nivel del nodo sinusal. Esta fase continúa con la contracción auricular, dando comienzo a un nuevo ciclo cardíaco y así sucesivamente. Por lo que a manera de resumen, como vemos en este esquema, ya relacionando el ciclo cardíaco con el electrocardiograma, tenemos que la onda P se inicia durante la diástasis o llenado ventricular lento. Durante el desarrollo de la onda P se produce la sístole auricular, la cual incluye la onda P y el segmento PR. En el inicio del complejo QRS se produce el final de la contracción auricular y provoca la contracción de los ventrículos poco antes del segundo ruido cardíaco. El intervalo QT, que incluye el complejo QRS, segmento ST y la onda T, representa la sístole eléctrica ventricular, o sea, el conjunto de la despolarización y la repolarización de los ventrículos. La sístole eléctrica se produce un poco antes que la sístole ventricular. El segmento ST representa el inicio de la repolarización ventricular y se corresponde con la fase de repolarización lenta en platú de los miocitos ventriculares. La onda T es la representación electrocardiográfica de la repolarización de los ventrículos, terminando en la fase de relajación isovolumétrica justo después del cierre de las válvulas semilunares. La fase de llenado ventricular rápido y gran parte de la diástasis corresponde con el intervalo TP. Al final de la diástasis se genera la estimulación eléctrica del nodo sinusal, produciendo una nueva onda P, comenzando así un nuevo ciclo cardíaco. Luego de haber hecho un breve repaso del ciclo cardíaco y saber la importancia del por qué el diámetro telediastólico debe coincidir con la onda R del electrocardiograma y el diámetro telesistólico con el final de la onda T, volvamos al tema de ecocardiograma modo M del ventrículo izquierdo. Recuerden que es muy importante colocarle los electrodos del electrocardiograma que trae el equipo de ecocardiograma al paciente, ya que nos brinda mucha información, sobre todo en pacientes deportistas, en pacientes con arritmias cardíacas, como en el caso de los bloqueos auriculoventriculares. Más adelante veremos casos interesantes de ecocardiografía combinando el ecocardiograma modo M con ecocardiografía bidimensional y la electrocardiografía en pacientes con estos tipos de bloqueos auriculoventriculares. Es de vital importancia recordar que el método de Teijos tiene ventajas y límites. Dentro de las ventajas de este método tenemos que es reproducible, tiene una alta resolución temporal y hay mucha riqueza de datos publicados, mientras que sus limitaciones, la mayoría de las veces la orientación del haz con frecuencia queda fuera del eje y tiene una dimensión única, es decir, es representativa solo en ventrículos de forma normal. Este método ha mostrado unas correlaciones aceptables con los volúmenes angiográficos para un amplio rango de tamaños ventriculares y es sin duda el método de modo M más exacto para calcular el volumen latido, lo cual veremos en las siguientes clases, cómo hacer el cálculo del volumen latido. Su limitación es la falta de exactitud en caso de que existan alteraciones segmentarias de la contractilidad en presencia de cardiopatía isquémica y tampoco resulta de utilidad en alteraciones de la motilidad del septum interventricular, ya sea por isquemia miocárdica o por movimiento paradójico secundario a trastorno de la conducción o sobrecarga ventricular derecha. Pero la idea que
quiero que se lleven es que debido a lo antes mencionado, el método de Teichl es útil solo en ventrículos de forma normal, lo cual limita su uso en cualquier alteración estructural o funcional del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es mi consejo para iniciar ecocardiografía? 1. Es muy necesario saber la anatomía normal de las estructuras cardiovasculares. El segundo consejo que les doy es que deben dedicar mucho tiempo a dibujar en una hoja de papel todas las estructuras ecocardiográficas en los diferentes planos para usar mucho la memoria fotográfica, al igual que saber las mediciones normales de las estructuras cardiovasculares. El tercer consejo: hay que adaptar la vista sobre saber qué es lo normal y qué no es normal. Por lo tanto, hay que sentarse al lado de tu profesor a la hora que esté haciendo un ecocardiograma y ver muchos pacientes. De nada sirve aprenderse muchos libros de ecocardiografía, ya que de la teoría a la práctica las cosas son muy diferentes. A veces es difícil obtener una buena imagen ecocardiográfica, ya que va a depender de la anatomía del tórax del paciente. Es por eso que se deben ver muchos casos para saber qué es lo normal y que no es normal. Por lo tanto, para empezar a entrenar, vamos a empezar a ver casos clínicos en la ecocardiografía modo M del ventrículo izquierdo, para adaptar a nuestros ojos entre qué es lo normal y qué no es normal. Ya más adelante vamos a ver casos completos, etc. Pero primero, de lo sencillo a lo complejo. ¿Qué les parece el modo M de este ventrículo izquierdo? Empezamos a describir las estructuras. En esta primera imagen que vemos acá es como si fuese la radiografía normal del modo M del ventrículo izquierdo. Empezamos a describir las estructuras, vemos que el tamaño del ventrículo derecho está normal, el grosor del septum interventricular al final de la diástole y al final de la sístole se observa normal, la distancia de los diámetros telediastólico y telesistólico del ventrículo izquierdo también se encuentra normal, al igual que el espesor de la pared posterior del ventrículo izquierdo al final de la diástole se encuentra normal y el espesor de la pared posterior del ventrículo izquierdo al final de la sístole también tiene un aspecto normal, al igual que el pericardio. Y ahora, en comparación con la imagen de al lado, por favor, por ahora olvídense de las mediciones que aparecen al lado. Ahorita lo más importante es adaptar nuestra vista sobre lo que es normal y lo que no es normal. En esta imagen, a simple vista, podemos decir que la cavidad del ventrículo derecho está disminuida en comparación con la cavidad del ventrículo derecho de la imagen normal. Muy importante observar que el grosor del septum interventricular, tanto en sístole como en diástole, está exageradamente aumentado, por lo que la distancia de los diámetros tanto telesistólico como telediastólico del ventrículo izquierdo se reducen. Y si esto está reducido, ya por conclusión, pues la fracción de eyección del ventrículo izquierdo debería estar alterada, al igual que el espesor de la pared posterior también está muy engrosado, está aumentado. Por lo tanto, a simple vista pudiéramos decir que el miocardio de este paciente está muy hipertrofiado debido a la información que obtuvimos en este modo M. ¿Y qué diagnósticos diferenciales puedo pensar de los cuales podrían causar hipertrofia en el miocardio? Bueno, pudiera pensar de primera instancia en una miocardiopatía hipertrófica, una cardiopatía hipertensiva, síndrome del corazón de atleta, en una estenosis aórtica, enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, enfermedades de depósito como en el caso de la enfermedad de Fabry, enfermedad de Pompe, que es una enfermedad genética que se caracteriza por un déficit o ausencia de la enzima glucosidasa alfa, o una miocardiopatía restrictiva. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el siguiente caso. La dinámica en el análisis de este caso será igual que el anterior. De este lado vemos el modo M a nivel del ventrículo izquierdo normal y al lado el patológico. En el caso de la imagen que corresponde al ecocardiograma modo M, el cual está patológico, observamos como si el ventrículo derecho estuviera un poco aumentado. Vemos que el septum interventricular al final de la diástole y sístole se observa ligeramente disminuido, pero lo que llama la atención es el gran aumento de los diámetros telediastólico y telesistólico del ventrículo izquierdo, por lo que podemos decir que el ventrículo izquierdo está muy dilatado en comparación con la imagen normal que vemos al lado. También el espesor de la pared posterior del ventrículo
izquierdo al final de la sístole y diástole está como aplanado, y esto debido a la dilatación del ventrículo izquierdo. El pericardio pareciera estar normal. En conclusión, estamos en un caso en el cual el ventrículo izquierdo está dilatado. ¿En qué diagnósticos diferenciales puedo pensar? Primero, una complicación de un síndrome coronario agudo. Segundo, puede ser que sea de etiología idiopática, una miocarditis, miocardiopatía tóxica como el caso de la miocardiopatía alcohólica, puede ser de origen metabólico como el caso del hipertiroidismo, tirotoxicosis, puede ser una pericarditis aguda o pudiéramos plantear valvulospatías en el caso de la regurgitación mitral o aórtica. Con esto terminamos la primera clase del modo M del ventrículo izquierdo. La siguiente clase será el modo M a nivel de la válvula mitral y a nivel de la aorta. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase.